porque el otro día me preguntó alguien, y con toda la razón del mundo, que cómo es esto de trabajar el programa. Y porque como he oído a mucha gente decir, me estoy trabajando tal o cual cosa y yo no entiendo muy bien de qué hablan cuando dicen que se están trabajando, pues como nadie nace aprendido, pues os voy a intentar explicar un poco en qué consiste lo de trabajar el programa. Y es muy sencillo. En la parte final del libro tenéis un capítulo que habla del programa paso por paso, punto por punto, propuesta por propuesta, lo desarrolla de una manera esquemática. A lo largo del libro hay una serie de propuestas de trabajo, primera, segunda, así hasta la decimosegunda. La forma de trabajar cada una de esas propuestas es coger una máquina de escribir llamada boli, un cuaderno, y plasmar cada capítulo en ese cuaderno haciéndolo en primera persona del singular. Tenéis que traducir el lenguaje común en el que se habla en el manual a un lenguaje personal de yo, a mí, me, ¿vale? Con vuestra propia experiencia, traduciendo lo que pone en el libro para poder interiorizarlo de esa manera. Y así con cada uno de los capítulos. De modo que las que están por ahí, que sé que hay alguien que está leyendo el libro como si fuera una novela de, vamos, la historia de Dick Turpin, pues como que no. O sea, piano, piano, ¿vale? Escribir, 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 escribir y personalizar todo hasta el punto de interiorizar todo el proceso. Esa es la forma de trabajar las propuestas primera, segunda y tercera. Primera, segunda y tercera. Primera, segunda y tercera. La parte mental, la parte emocional y la parte física de la enfermedad. Pasadlo y escribidlo punto por punto, párrafo por párrafo. Y los que ya se creen que saben todo, pero no han hecho esto, pues que lo hagan. Porque no saben todo, no saben nada. De hecho, no tienen ni puta idea. Entonces, a ver si bajamos el pistón de la creencia de sabiduría que tienen algunos por aquí y se bajan al suelo. Al puto suelo, ¿vale? Que estoy hasta los cojones de ver gente flotando por el aire. Y uno iba a venir con la escopeta y no voy a dejar ni uno. O sea, al suelo. Al suelo. El que no haya hecho esto que estoy diciendo yo, no ha hecho el programa en condiciones. El que no haya hecho esto con la primera, con la segunda y con la tercera propuesta y se haya puesto a hacer la cuarta propuesta de la psicobiografía sin haber hecho el otro, no ha hecho el programa en condiciones. Se lo ha soltado. Entonces, para los que no lo sabíais, ya lo sabéis. Porque a veces, pues yo también doy por entendido que la gente sabe cosas que no sabe. Y cuando alguien me lo pregunta, como el otro día me preguntó una persona, pues yo se lo explico. Digo primera, segunda y tercera propuesta hasta llegar a la cuarta. En la cuarta se afronta la psicobiografía. En la cuarta propuesta, que habéis oído muchos hablar de ellas, de la psicobiografía, del inventario personal, tiene que ver con una batería de preguntas que yo le daré a las personas cuando considere que están en condiciones de responderlas. ¿Por qué? Pues porque si lo hacen antes va a haber problemas de susto o de acojono ante la situación, porque no es fácil responder a todo eso. Y si la gente lo pide con precipitación y yo le doy las preguntas, pues tampoco funciona, porque al final las meten en el cajón de la mesita esperando que genere el efecto Viagra. Y no, con los bolis no funciona el efecto Viagra. No me mires así, el efecto Viagra es que la gente mete la pastilla de Viagra en la mesilla y por la noche funciona, cuando van a tomarse el colagao, ¿me entiendes? Vale, pues eso. Esto es lo que hay que hacer hasta la cuarta propuesta. Con la quinta se trata de hablar todo eso que se ha escrito en la cuarta con alguien, con vuestro referente de rehabilitación. ¿Vale? A partir de ahí se seguirá escribiendo, pero ya de una manera más dirigida con la sexta propuesta. Y a partir de la sexta propuesta y la séptima y todas las demás se vuelve a hacer la misma maniobra. Se pone en primera persona hasta llegar a la octava, en la que uno tiene que hacer una serie de listas que se explican perfectamente en el manual. Con la novena propuesta no hay que escribir, hay que ir a hacer lo que hay que hacer con ella. Y con el resto volvemos a repetir lo mismo. Eso se llama trabajar el programa. El programa lleva 12 propuestas y lleva alrededor de cada una de ellas una serie de temas satélites, que también se tienen que escribir en primera persona. Y así estaremos haciendo un trabajo estructurado y serio, en el que además de contar con la parte verbalizada y experiencial de la terapia, en AERGI o en línea los que se conectan desde
desde el resto del Estado, pues tendremos la parte personal, interna de cada uno, en el que el desarrollo de todo eso le llevará a un profundo conocimiento de sí mismo. Como sé que me he explicado de puta madre y que no hay ninguna duda, pues me voy a meter ya con las emociones. ¿Verdad que no hay ninguna pregunta, verdad? Vale. Bueno, perfecto. Este libro no sé de quién es porque, bueno, luego lo tiramos al suelo. Joder, así da gusto, ¿eh? Ni una duda, ni un... Si os ha quedado mala cara alguno, pues os la cambiáis, ¿vale? Ponéis buena cara y ya veréis cómo las emociones varían en función de eso de a mal tiempo buena cara. Que aquí estamos todos contentos, esto va por más ríos. Pues vamos a hablar de las emociones, intentando tirar también algunas cuantas leyendas urbanas al respecto, porque hay mucha creencia al respecto y poca sapiencia. Entonces vamos al tema. Vamos a hablar de la evolución de las emociones a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo vamos a hacer de diferentes maneras, intentando entender un poco de qué va todo esto, por puntos que seguramente pues serán de lo más inadecuado y probablemente no le guste a nadie, pero bueno, pues, como me gustan a mí, pues hoy estoy un poco peleón. Sí, no sé si está cambiando la luna o... Sí, ¿verdad? Decís, sí, ¿no? Y bueno, ¿y tú por qué me lo tienes que decir eso? Pues yo no te he preguntado nada a ti. Ah, sí, sí. Bien, eso es provocar una emoción, ¿vale? Hacerle hablar a alguien para luego hacerle callar. Y estará por dentro. Hijo puta, hijo puta, hijo puta. Bueno, está claro. Los cencerros los sigo teniendo aquí, eso sí, ¿eh? ¿Te estás poniendo colorada? Ay, pobrecita. Bien, desde luego está claro que no hay nada que nos haga ser ni sentir tan humanos como y tan dependientes como las emociones. Porque cuando, como acabáis de ver, una emoción fuerte nos atrapa, todo nuestro espacio vital se ve inundado por ella. Y no es nada fácil quitársela de encima, ¿eh? Puedes empezar a pensar que sí, que no, que esto, que el otro, pero cuando te atrapa una emoción, quitársela de encima es bastante difícil. Cualquier emoción, cualquiera. Algunas, sobre todo las negativas, más que las otras, pero porque cuando una emoción es negativa o indeseable, pues solamente hay una manera de poder librarse de ella. Solamente hay una. A pesar de lo que la gente cree, solamente hay una manera de poder librarse de ella. Y se trata de generar otra emoción más fuerte, pero de signo contrario. Esto a veces es posible y a veces no. En la mayoría de las ocasiones, solamente entre ellas, entre las emociones, tienen la capacidad de superarse a sí mismas. Entre ellas. Cualquiera diría que tienen un proceso de vida independiente. Y lo tienen. Porque a nosotros no nos preguntan cuándo surgir. Son más duras de lo que se percibe y además determinan la mayor parte de nuestro comportamiento. Cuando se habla del carro detrás del caballo o del caballo delante del carro, se habla de esto. Que muchas veces creemos que nosotros provocamos una emoción en nosotros mismos cuando la emoción nos provoca a nosotros los sentimientos que le siguen. Entender todo esto va a ser cuestión de tirar muchas barreras. Y como va a generar muchas dudas, pues aquí con la excelsa sabiduría que nos acompaña, pues intentaremos aclararlas. Prepotencia. ¿Es una emoción la prepotencia? No, no. ¿Qué es? Una actitud. Ya. ¿Provocada por qué emoción? El miedo. Autosuficiencia. Esa es una postura muy sabia emocionalmente. Callarse la boca antes de que vaya un cencerro.
Está muy bien. Así que la prepotencia no es una emoción. ¿Qué pasa en un organismo, en las células de un organismo cuando alguien está en una actitud prepotente? ¿Se está moviendo algo ahí dentro? ¿Algo medible? ¿Se puede medir? Si le hicieran a una persona que está en una actitud de prepotencia un escáner cerebral, ¿se vería un movimiento? Entonces, entonces, ¿ah? ¿La chulería es una emoción? ¿Qué es una emoción? Ya lo hemos dicho, un movimiento celular provocado por un organismo que genera y que forma parte de la mayor parte de nuestros comportamientos. ¿Qué fue primero, la emoción o el sentimiento? No, la emoción. La emoción. Por eso digo que hay mucha leyenda urbana y mucha creencia sobre esto que no tiene que ver con la realidad. Y al final, bueno, pues cuando vayamos desmontando mitos, pues iremos entendiendo que yo iba a decir las cosas tal como la ciencia las dice, ¿eh? No, no como a mí me parece. No, no, esto no es una creencia. Cuando me dejes seguir hablando ya lo entenderás. ¿Mm? Vamos a provocar emociones hoy. Esto va a estar. Va a estar bien esto, va a estar bien. Ya veréis. Es decir, estamos hablando de unos procesos que nos impulsan y que nos frenan por ellos mismos. Hay emociones que nos impulsan y ellas mismas, por ellas mismas, nos frenan. En ocasiones, y además muy a nuestro pesar, y a pesar de todos los pesares, nos pueden poner en evidencia de una manera totalmente criminal, porque te dejan con el culo al aire. Y esto que viene esto, que yo me pongo ahora roja aquí en evidencia, pues es una emoción eso. Ponerte colorado es una emoción, sí, se llama coloración. La emoción, coloración. Lo cierto es que podemos llegar a odiar, como ahora me está odiando a mí Sarai, y mucho más todavía. Bueno, no voy a recordar lo del otro día porque es mejor no hablar de eso, pero influyen, podemos llegar a sufrir, podemos llegar a amar con una intensidad inimaginable. Inimaginable. La gente puede llegar a hacer por odio auténticas barbaridades, incluso matar. Y puede llegar a amar con tal intensidad que no se le ponga absolutamente nada por delante. Nada. Nada. Desde luego influyen sobremanera en nuestras reacciones espontáneas. Cuando somos realmente auténticos, eh, cuando nos sale lo que realmente nos, sin que nada nos coarte, estamos siendo emocionales. Nos enseñan a no hacer eso. Nos enseñan a sujetar el, pues como el otro día decía por aquí un cenutrio que decía que tiene ganas de ir por la calle pegando guantazos. Vamos, un salvaje civilizado de estos que hay por ahí por la calle. Y bueno, y los demás se reían diciendo, sí, sí, el salvaje porque lo dice, pero el resto va pensando lo mismo, de ir pegando hostias a diestro y siniestro. Bueno, aquí hay quien pone cara de angelito de querubín y dice, no, ya no. Influyen en nuestras reacciones espontáneas, pero también influyen en nuestra manera de pensar. Mediatizan el pensamiento. También influyen en nuestros recuerdos, en las cosas que hicimos y nos acordamos de vez en cuando. También influyen en nuestras decisiones. Influyen en la planificación. No se planifican las cosas de igual manera cuando estamos sujetos a una emoción o a otra. Cuando tienes un mal día o tienes un buen día, cuando estás de buen humor, cuando estás de mal humor, cuando estás contento, cuando no estás contento, cuando estás triste. ¿Mm? Y no, o no estás triste, estás trigre o no estás trigre.
en la comunicación. Se me ha notado a mí que yo estoy de mal humor hoy. No, son percepciones erróneas vuestras. Simplemente estoy disimulando una emoción. Estoy de un humor cojonudo y lo que vosotros estáis viendo pues es un producto de vuestra imaginación. También influye en nuestra manera de actuar. Y a veces, pues, imagínate que vas por la calle. Sí, tú, esto te pasa por haber abierto la boca. Tú, además, tienes un carácter así muy amable como el mío, que eres una vasita de... Pues que vas por la calle y de repente alguien... No, tú escucha, primero escucha. Si me dejas hablar, yo te explico, pero entonces procura no interrumpir porque te va a ir otra. Entonces, tú solamente escucha. Mira, atiéndeme. No te pongas nerviosa. Atiende. Mira, vas por la calle y con tu característica amabilidad, pues percibes que alguien te pega un empujón, pero un empujón importante. ¿Por qué hablas antes de pensar? ¿Ves? Lo primero que tienes que hacer es sujetar la lengua. Tú sujeta la lengua, ¿vale? Y no dejes papelitos de caramelos en el suelo porque estoy hasta los mismísimos. Vale, bien. Ahí te estoy viendo bien. Hoy te vas a cubrir de gloria, ya verás. Vas por la calle y te pegan un empujón. Y tú, pues, reaccionas. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionas ahí ante un empujón? Tú no has visto lo que ha pasado, simplemente te pega un empujón. Y seguramente, pues, empezará a recordar todos los ancestros de lo que quiera que haya sido o de quien quiera que haya sido lo que ha provocado el empujón y se empieza a poner de una mala hostia de esa. ¿No? ¿O no? Vale. Pues 2 segundos después del empujón, te das la vuelta y descubres que es una persona ciega, la que ha chocado contigo, ¿no? Y en ese momento, toda tu actitud, porque eres una persona pues buena, en el fondo eres una persona buena, y de repente ese mal humor, toda esa adrenalina que te has subido por el... Pues dices, ¡ay! Y te vuelves un mar en calma, amable y comprensiva, y de hecho, pues si puedes echarle una mano a la persona, pues se la echas, ¿no? Puede ser una persona masculina o una persona femenina, pero vamos, invidente, ¿no? Entonces, en cuestión de nada, de pocos segundos, cuando tú percibes la situación real del empujón, cambias el parámetro emocional y de repente te vuelves colaborativo y hasta, bueno, pues, vamos, hasta pides tu perdón por haberte puesto en el medio. Ese cambio emocional hacia otra emoción, ¿qué sugiere? ¿Qué crees que ha pasado en tu organismo para cambiar todo ese nivel de químicos que iba por tu cuerpo con una mala hostia que te han encendido y de repente se cambia a un proceso diferente de amabilidad, de sosiego, de colaboración, de ayuda y de atención a la persona? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Cómo es posible cambiar tan radicalmente de una emoción a otra cuando la fuerza de la emoción es tan incontenible en algunos casos que no te puedes parar en otros? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Una emoción de signo contrario puede superar a la ya provocada por la cuestión que sea. Porque claro, si no hubiera sido una persona ciega la que le empuja a la criatura, pues lo más probable es que la hostia que se lleva, pues, porque, ¿no? Ah, no, pero bueno, es que tú no eres la de las hostias. Bueno, ¿qué puede pasar? Lo más normal es que nos pongamos a pensar en que ha pasado por la cabeza de Sarai un pensamiento razonable que le ha hecho darse cuenta de que la situación, hombre, pues entonces se ha puesto a razonar y ha dicho, joder,
que yo también, ponerme delante del ciego, pues... Pero no es así. Porque la razón no tiene capacidad de generar ninguna nueva emoción. ¿Estás aquí? No, no. No sé yo. No, no se trata de un pensamiento razonable, sino de un proceso perceptivo muchísimo más rápido que te hace pasar de la ira a la vergüenza o al arrepentimiento por tu visceralidad en menos de un segundo. O sea, tu química corporal está sometida a cambios tan radicales que en cuestión de menos de un segundo puedes cambiar todo tu proceso de generación celular tal cual. Brutal, ¿no? Una máquina con 86.000 millones de neuronas funcionantes en un momento dado es capaz de menos de un segundo cambiar totalmente toda la segregación de células y de hormonas que está produciendo. Impresionante, ¿no? Pero no es el pensamiento el que lo genera, no es la razón. No lo es. Y es que estamos hablando de algo como que la emoción supera toda lógica argumental. No hay como era aquello de que la razón no entiende el corazón, la razón del corazón, no me acuerdo ahora, es igual. Nos enamoramos de la persona de la que nos enamoramos, nos convenga o no nos convenga, sea tóxica o no lo sea. Buscarlas con pasta, es posible, o buscarlos con pasta para que, por lo menos, pues, ¿sabes? ¿No? Que te deje bien arreglado. Podemos llegar a sufrir, a odiar o a amar con una intensidad inimaginable, eso es verdad, sea lo más ventajoso o no lo sea. ¿Por qué si tenemos un fundamento de razón y se supone que todos tenemos algo de razón, de capacidad de razonar, quiero decir? ¿Podemos hacer cosas que vayan contra la lógica y contra la razón? ¿Cómo se entiende esto? De que la gente se equivoque de tal manera. ¿Por qué no sujetamos nuestro impulso si somos capaces de razonar? Yo soy capaz de ver que me puedo enamorar de una persona que sea todo lo negativo que pueda existir para mí. Y en ese momento me puedo poner a razonar, oye, mira, que no, que esta persona no te conviene, porque es una persona tóxica, porque lo que sea, porque tal, porque cual, porque encima no tiene un puto duro, porque lo que sea. Y no te obedece. No te obedece. ¿Quién no te obedece? ¿Tu mente? ¿Tu capacidad mental? Tú que eres una persona con 2 o con 3 carreras, que has estudiado no sé cuántas cosas, igual eres no sé, un matemático, una matemática. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está tu capacidad de lógica? ¿Los científicos no se enamoran? Parece que todo el mundo se enamora, ¿no? Todo el mundo se vuelve idiota alguna vez en la vida. Pues no sé. ¿Qué pasa con la razón? Ya empezamos a tocarlas. Recuerda cuando en tu infancia o en tu adolescencia, tras esto fue mi caso, ¿no? Tras una explosión emocional de afecto, o en el caso de la gente que tenéis mal carácter de ira, pues te ves de alguna forma reprimido o desautorizado por alguien querido, muy querido, o por alguien temido, muy temido, alguien que te da miedo, mucho miedo. Ese punto, ese suceso represivo o vergonzante aferrado a tu memoria emocional, a una memoria emocional hipersensible, colapsó
toda tu capacidad de expresión emotiva. Y a lo mejor te sientes ridículo por algo tan poco espectacular. A lo mejor para tu mente egótica hubieras necesitado pues ser el niño de la escena de Salomón, ¿no? El que iban a cortar con y haber pasado a los anales de la historia por ser el que estaba allí con el pitirín colgando ahí la espada del tío encima para cortarle por la mitad, ¿no? Simplemente te ocurrió una cosa tan poco emocionante como que alguien te reprimió en un momento de afecto o en un momento de ira. Y tu memoria lo registró y no se ha ido de ahí. Pues puede que no te parezca importante y que para tu dignidad egótica pues sea poquita cosa, pero en el momento en el que ocurrió fue muy importante, porque ocurrió en un momento concreto. Igual en otro momento no hubiera ocurrido. Igual en otro momento de tu infancia, si alguien te dice eso o te reprime de esa manera, pues no tomas nota, pero en ese momento ocurrió. Y es tan importante y tiene tanta importancia precisamente porque ocurrió cuando tenía que ocurrir con la persona con la que tenía que ocurrir, y la prueba de que fue tan importante es que años después, muchos años después, todavía lo tienes aferrado en tu sistema y no se te ha ido. Tu memoria emocional lo sabe. Y aunque tú no quieras o no hayas querido saberlo, durante años has pasado de haber sido reprimido a autorreprimirte. Obviamente, pues te has ido conteniendo en la medida de lo posible, pero al hacerlo has almacenado cantidades desmedidas de tensión emocional no gestionada. Un volcán viviente. ¿Es incómodo el tema? No, no. Al fin y al cabo, es que los niños son más. Es que has ido almacenando tensión emocional, has ido sujetándote como has podido, y cuando te descontrola algo o alguien, cuando una emoción te sobrepasa, cuando no puedes con ella, pues puede pasar que recurras a sustancias o a conductas, pues generalmente porque tras algún tipo de prueba iniciática, pues has comprobado que en el corto plazo consiguen acallar determinadas emociones o sentimientos que no quieres sentir. Y dices, eureka, ya está, ya tengo la solución. Las emociones influyen en nuestras reacciones espontáneas, influyen en nuestro modo de pensar, influyen en nuestros recuerdos, en las decisiones, en la planificación, en la comunicación con otros y en nuestro comportamiento absolutamente. Son vitales para establecer el sistema de valores y creencias, para las convicciones, para los juicios y para los prejuicios, y para la ética. De modo que resulta imposible separar el bienestar o el malestar del estado emocional. Bueno, las nuevas técnicas de neuroimagen pues nos permiten entrar en el santuario donde se forman las emociones, el pensamiento y la conciencia de lo que somos y observar lo que ocurre en él hasta hace poco inexpugnable y enigmático territorio de la vida neuronal. El proceso de sentir y pensar, como el de cualquier otra función biológica, tiene una base bioquímica, la tiene, pero que interactúa con el entorno y que se modifica constantemente. Y tenemos que saberlo. O sea, es la mejor coral del mundo, entre otras muchas razones, porque es de Rentería. Y si alguien dice lo contrario, pues volará un cencerro. Se llama Coral Andramari. ¿Perdón? ¿Cómo que perdón? ¿Una forma de hablar? Si lo ha oído todo el mundo menos tú.
Andrà Marí. Bien, la partitura de nuestra vida psicoemocional se escribe cada día con nuevas notas que dan lugar a una sinfonía siempre cambiante. Una melodía que en buena medida podemos elegir. Así que estudiar estos procesos, intentar comprenderlos, dirigir la mirada hacia los otros, hacia adentro, y poder pensar sobre cómo o lo que pensamos o sentimos, es una aventura apasionante para cualquier espíritu inquieto. En los que no tengan ese espíritu, pues podéis empezar a roncar ya, porque no os va a interesar nada esto. Bien, el conocimiento del cerebro, de la química cerebral, ha puesto patas arriba, pues ya veis todo lo que hay ahí. Creencias y dogmas profundamente arraigados en la psique social, en el pensamiento colectivo. Y en el trayecto de lo religioso a lo racional, poco a poco no va a quedar títere con cabeza. Poco a poco los dogmas van cayendo, hasta el punto que se puede afirmar que se equivocaban quienes imponían dogmáticamente que razón y sentimiento eran incompatibles y que no se podía razonar adecuadamente si se estaba influenciado por la emoción. Esto no fue dogmático, fue el imperio de la sujeción permanente, generando, bueno, pues ya lo veremos luego, cierto tipo de psicopatías que durante el siglo XVIII-XIX pues fueron una auténtica plaga de gente totalmente desquiciada, viviendo unos modelos de vida oscuros, tétricos, pues, porque estaban en completa discordia con ellos mismos, viviendo una apariencia de sujeción que era imposible. Acordaos de la flema británica y de toda esta historia que generaba una serie de individuos solitarios, aislados, criminales, todo tipo de historias muy complicadas. Bueno, entonces, lo que los estudios confirman es que el cerebro racional se apoya sobre el cerebro emocional. Y esto es en las dos vertientes, tanto físicamente como de la otra manera. Confirman que la razón siempre está impregnada de sentimientos y que estos pueden ser modulados, a su vez, en ocasiones, a través de la razón. Porque ahora ya sabemos que los sentimientos cuentan en biología tanto como el raciocinio. Y que el cerebro emocional ha jugado y sigue jugando un papel fundamental en la evolución de nuestra especie. Vale, pues entonces, ¿para qué sirve la razón? En muchos ámbitos se confiere superioridad a la razón, porque se cree que imponerla sobre las emociones es un síntoma de inteligencia, de madurez y de equilibrio emocional. Que la utilizamos para combatir los sentimientos indeseables que generan algunas emociones, sin ver que lo que en realidad hacemos es imponer una emoción a otra. Pero sí que es verdad que un buen planteamiento racional puede atemperar determinada emoción o sentimiento, aunque es difícil que lo consiga sin utilizar otro sentimiento o emoción más fuerte e incompatible con el anterior, como ya hemos visto. Así que no conviene engañarse acerca del poder de la razón, ya que el bienestar psíquico tiene mucho que ver con el logro de un equilibrio entre la razón y la emoción. Para conseguir ese equilibrio, utilizamos la razón, y lo hacemos por una razón básica, valga la redundancia, y es porque sobre ella, sobre la razón, tenemos un cierto control. Y sobre las emociones, no. Así que creemos lo que nos interesa creer. Razonamos sobre lo que no es razonable porque nos interesa creer que efectivamente tenemos ese poder de control. Controlamos la razón porque es un proceso evolutivo que hemos ido mamando desde críos y poco a poco con el crecimiento, con los estudios, con las enseñanzas, con el aprendizaje, hemos ido manejándola en cierta manera, tomando decisiones que hemos querido
convertir en razonables cuando no lo eran, que hemos justificado lo injustificable cuando nos ha parecido oportuno, y que hemos llegado hasta donde hemos llegado como hemos podido a base de hacernos trampas al solitario durante toda la puta vida. Hasta que te encuentras contigo mismo y dices, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde tú palpitas? Oy, 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 oy. Bueno, este es mi amigo Lucas. Es decir, la razón, la capacidad de razonar, está a nuestro alcance. Mientras que el control emocional no. La emoción surge sin que podamos evitarla o controlarla con facilidad. Ciertamente la razón puede ayudarnos a ver las cosas de otra manera, nos lo puede pintar del color que quiera. Y también nos puede ayudar a regular la intensidad de algunas emociones, pero no a anularlas, sobre todo si son negativas. A nadie le gusta estar mal. Y cuando estás jodido y dices, joder, es que no quiero estar jodido. Porque no dejas de estar jodido cuando te dices que no quieres estar jodido. ¿Qué pasa? Si tu razón dice, no quiero estar mal, voy a estar bien, y sigues estando mal, ¿qué pasa? ¿Alguien va por libre ahí? Como decía, sobre todo si son negativas, pero al menos puede servir para modular o impedir pues, un cierto número de respuestas inapropiadas, ¿no? Pues eso, que tienes ganas de ir por la calle pegando guantazos y no vas pegando guantazos, te aguantas, te metes las manos en los bolsillos y vas pues como John Wayne ahí con las manos sujetas en el cinturón de las pistolas para no cogerlas. y pues bueno, pues eso. Te puede servir para evitar proferir pues un insulto o un mal gesto cuando uno se enfada o decir determinadas barbaridades en una sala de terapia. Te puede servir para ocultar una expresión de preocupación, para disimular que estás mal, que has tenido un disgusto, que te ha pasado algo. Te puede servir para ocultar el miedo, porque no quieres que nadie note que tienes miedo, o la angustia, porque no quieres que nadie vea que estás angustiado, o la satisfacción cuando no quieres mostrarla, porque ahora para que se joda no le voy a demostrar que me ha gustado lo que me ha dicho. Y te pones ahí todo tieso. Joder, chico, qué carácter tienes, no dices nada, no sé qué. En cualquier caso, habrá que entender que lo que hacemos es cambiar una emoción con otra más fuerte, ya que de ningún modo estará a nuestro alcance imponer la razón a la emoción. Eso no está en el alcance del ser humano. Simplemente cambiamos emoción por emoción. Por eso hablamos de cambiar y no de anular o reprimir. Porque es que resulta que es imposible vaciar la mente de emociones. Es imposible. O sea, sé que el famoso y mal llamado equilibrio emocional no tiene tanto que ver con victorias o imposición de la razón sobre la emoción. Que no. O con la represión emocional. No. Acordaros otra vez de lo que he comentado antes, de ese tipo modelo de persona normalmente anglosajón, tétrica y oscura, totalmente anodina y con un... no sé, viviendo totalmente desequilibrado por procesos de autorrepresivos emocionales, ¿no? Así que no tiene que ver con eso, más bien tiene que ver con el acoplamiento, el encaje entre la razón y la emoción. Es decir, un equilibrio entre diferentes procesos psicoemocionales. Como en todo, se busca equilibrar. Sobre el equilibrio razón-emoción, pues, bueno, veréis, cuando no existe, porque predomina la emoción sobre la razón, resulta que la razón se convierte en una especie de fiscal incómodo que no te deja vivir en paz. Y cuando pasa lo contrario, la emoción se convierte en el mismo, en otro fiscal que hace exactamente lo mismo. Y en esas circunstancias, pues no se siente uno bien hasta que se autoconvence de que nuestra emoción o la emoción tiene una base de razón o que la razón está más que fundamentada por los sentimientos que genera la emoción. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo porque si no estaríamos en guerra constante con nosotros mismos. Y de guerras constantes con uno mismo aquí sabemos bastante. En cualquiera de los casos, el resultado
es que el estado de desequilibrio pierde fuerza y se corrige, pero no desaparece. Podemos lograr muchas cosas en ese aspecto, haciendo que se entiendan las dos, pero no desaparece. Al menos no de manera repentina. Para pasar al equilibrio moderado por el acuerdo razón-emoción, emoción-razón y conseguir un cierto bienestar, hace falta convertir los sentimientos negativos en positivos. Porque los negativos, aunque estén justificados, la envidia, el odio, el resentimiento, la frustración, pues rara vez son reconfortantes. Si estás en ese plano, ¿cuál es la diferencia? Puedes estar perfectamente en estados siempre negativos, siempre viviendo de la envidia, viviendo en el odio, viviendo en la frustración o en el resentimiento. Claro que puedes. Joder. Anda, que no hay gente viviendo así. ¿Y por qué no cambian eso? Están mejor ahí. Es posible vivir en el bienestar, de una manera más confortable, con pensamientos más positivos, con sentimientos más positivos. Con solo desearlo. Pero hay que desearlo. Porque si no... Bueno, lo que sí se sabe es que el bienestar psicoemocional es el producto de la conjunción entre la lógica, la razón y los sentimientos. Entre la emoción y la razón. Y para alcanzarlo, lógicamente, utilizamos la razón. Porque, como ya se ha dicho, tenemos más control sobre ella que sobre la parte emocional. Que la capacidad de razonar, la propiedad intelectual, es nuestra. Nos pertenece. La vamos adquiriendo, madurando, formando, perfeccionando a lo largo de la vida. Mientras que la emoción es innata, de fábrica, natural, genética, no controlable. En fin, si lo piensas bien, pues no es para ponerse así. No habéis oído nunca eso, ¿verdad? Si lo piensas bien, no es para ponerse así. Si lo piensas bien. Si lo piensas bien. Nadie dice, si lo sientes bien, si lo sintieras bien, no te pondrías así. Si lo piensas bien, no es para ponerse así. Pero el intento de razonar puede no ser suficiente para anular determinadas emociones, sobre todo indeseadas, aunque en muchas ocasiones puede servir para moderarlas, modificarlas e incluso impedir estallidos emocionales inapropiados. Puede ayudar a no proferir un insulto, ocultar una expresión de miedo, que no te noten que estás asustado, o de preocupación, que no te note nadie que estás preocupado, o de satisfacción, que no te note nadie que estás satisfecho, porque has considerado que para ti es razonable no mostrar nada. Esta mañana sales de casa y vas a la calle, vas a donde sea, a hacer tus cosas, y dices, tengo una preocupación de esos que no sirven para nada, pero tengo una preocupación. Estoy preocupado porque a mi hijo le ha salido un callo en el dedo gordo del pie y no puede andar en bicicleta. Pero me ha hecho el firme propósito de que no me note nadie que mi hijo tiene un callo en el dedo gordo del pie y no puede montar en bicicleta. Y nada más que piso la calle, me encuentro con el vecino y me dice, joder, ¿qué te pasa? Tienes que estar preocupado. Digo, yo voy a estar preocupado. ¿Por qué voy a estar preocupado? Porque mi hijo tiene en el dedo gordo un callo que no le deja montar en bicicleta. Ah, ¿eso te pasa? Y digo, no. Son muy descaradas. Muchas veces consideras que es mejor no mostrar determinadas cosas y sabes que la gente te ve como tú no te ves. La gente te oye como tú no te oyes. Tú no suenas como te escuchas. Suenas como te escuchamos los demás. Y no te ves como tú crees. Te vemos, o sea, no te vemos como tú crees. Te vemos como te vemos. Por mucho que tú creas que puedes salir de casa todo bonito, ahí hecho un pincel, y de repente encontrarte con alguien que te mira. Hostia, chico.
Ah, y dices, joder, si me he hecho un cursillo de estos online de, de estilista. La razón sirve sobre todo para generar nuevas emociones que pueden sustituir las que ya tenemos o potenciarlas al recordar memorias o eventos en un proceso evolutivo de autoafirmación emocional. Porque la razón no es la antiemoción. Y esto tiene que quedar muy claro. No lo es. Porque emoción y razón son procesos inseparables. A pesar de lo que normalmente se cree, no podemos convertirnos en seres sin emoción o sin razón. Solo la inmadurez o la enfermedad cerebral pueden gestar personas puramente emotivas o puramente racionales. Y únicamente el equilibrio emoción-razón garantiza el bienestar psíquico y la salud. Y estas, pues, no son precisamente ideas nuevas. Ya en el siglo XVII, Spinoza ya señalaba que la única manera de superar una pasión irracional es generar un efecto positivo más fuerte y desencadenado por la razón. Es el que está como alguno por ahí haciendo esfuerzos porque no se le caiga. Tenéis que traer unas almohadillas para ponerlas aquí en el pecho. Si no, os vais a clavar el mentón en el esternón. Y se puede producir ahí una lesión. Aquí luego no vengáis pidiendo, ¿sabes cómo te digo, no? O unos palillos para abrir los ojos, ¿eh? Que se os vean bien claritos. Oye, no, a los que estáis en casa mejor no os digo nada, ¿verdad? Porque como estáis en el sofá, ya debéis ir por la quinta o la sexta. No, pero están atentos porque esto luego se anima, ¿eh? Se anima. Bien, como decía Spinoza, pero ni él ni Baltasar Gracián, que es el señor que está al lado ahí a la derecha, ni otros pensadores de su tiempo tenían a mano los conocimientos actuales que la neuropsicología o los trabajos de Damasio, Lazarus, Paul Ekman y compañía pues nos dan. De manera pues que se hace un tanto difícil imaginar una vida sin emociones, sin sentimiento alguno, porque sería algo insulso y bobo, pero no lo percibiríamos al carecer de ellas. Seríamos un no sé qué anodino, idiota. Cuando nos preguntamos sobre el porqué de la existencia, y algunos nos lo solemos preguntar más que de vez en cuando, se suelen presentar respuestas normalmente de alto contenido emocional. No se suelen presentar respuestas racionales o razonables. Cuando uno se hace preguntas de tipo existencial, lo que acude son más bien pues, emociones fuertes, el amor por los hijos, por la familia, por las parejas, por los amigos. Aparece o puede aparecer la ilusión de alcanzar determinadas cosas en la vida, o puede aparecer incluso hasta el odio cerebral por algo, por alguien o por una situación de vida en concreto, ¿no? Cuando os metéis en un proceso de pensamiento trascendental, aparecen cosas trascendentales. ¿Dónde se queda la razón? A ver si va a ser que estamos menos evolucionados de lo que creemos. Porque además, pues tendremos que ver y hablar de la capacidad humana para entrar en el mundo emocional de otros. Cuando alguien interfiere a alguien y le hace que se sonroje o le despierta de una somnolencia. ¿Cómo se quedan los ojos cuando está alguien ahí intentando sujetarlos? Y se empiezan a poner los párpados rojos.
Pues eso, la capacidad humana para entrar en el mundo emocional de otros, ¿no? Esta capacidad es única entre las especies. Se trata de la empatía, que, a pesar de lo que alguno cree, enriquece tanto nuestra vida que sería digna de estudio y deberíamos de estudiarla más. Porque aunque las diferentes emociones son complejas y se combinan y se entremezclan, haciéndonos sentir lo inexplicable, uno se puede preguntar, ¿tiene sentido la vida de una flor? Cualquiera diría que sí, ¿no? Pero para la propia flor, un ser vivo, ¿tiene sentido para la flor? ¿Qué le falta a la flor? ¿Qué? ¿Qué le falta a la flor? Como ser vivo. Un cerebro, coño. Falta un cerebro. O hay flores con cerebro. A lo mejor me estoy quedando yo obsoleto y me tengo que reciclar. Pero vamos, las flores no tienen cerebro, que yo sepa. Pues sí, un cerebro, sí. Esa cosa que hay ahí, rodeada por huesos. Porque cómo no, pues el cerebro es la clave. La fábrica de los sentimientos y de las emociones. Lo que nos diferencia de cualquier otro elemento. Y por supuesto de las máquinas. Por mucho que la inteligencia artificial esté ya asentada. Ahí veis el sistema límbico, el tallo cerebral, el cerebelo. ¿Dónde está el cerebelo? Hay para hacer una buena ración de sesos y... ¿Ah? Coño, ¿no habéis comido sesos de cordero y de esas cosas? ¿No coméis o qué? Ay, aquí hay mucho caníbal. Aquí hay mucho caníbal. Bueno, pues ya que estáis medio dormidos, ¿qué ha pasado? Pues fijaros qué cosa más curiosa. Hace 500 millones de años, en el periodo cámbrico, se produjo una gran alteración de los polos magnéticos de la Tierra, que fue seguida por importantes cambios climáticos y estructurales en nuestra Tierra. Ese es el esquema más básico de la evolución humana y se puede decir más alto, pero no más claro. Vamos, que la evolución se aceleró especialmente después de ese cataclismo, especialmente en el mar, y con ella un incremento de la lucha por la supervivencia, el hecho ese de comer y no ser comido, con lo que se hizo necesario para cada especie aprender a cazar y a no ser cazada. Protegerse fue relativamente fácil, sobre todo pues para los animales que desarrollaron conchas o caparazones muy abundantes en aquellos comienzos, ¿no? Pero cazar, predar, era más complejo, porque requería de una serie de capacidades sensoriales bien coordinadas y con los movimientos precisos para localizar y cazar presas. ¿Me seguís? Un organismo tuvo que empezar a buscar la manera, tuvo que empezar a buscar la manera de generar posibilidades de supervivencia alimentándose de otros animales. Y ante la dificultad para poder hacerlo de una manera sencilla, tuvo que buscar el ingenio o lo que sea para generar. ¿Dónde estaba la razón? Allí. ¿Qué generó que estos animales supieran evolucionar hasta el punto de autogenerarse elementos de caza y estrategia para poder cazar? Si no había un cerebro pensante, tal como lo entendemos actualmente. Sin embargo, los organismos unicelulares ya estaban.
Y entonces, ya entonces, algunos seres desarrollaron células sensibles a la temperatura o al contacto, y además con capacidad de coordinación para capturar presas y para huir. Tremendo, ¿no? Células que se montan la vida para poder abastecerse y para poder escapar, para no ser abastecimiento para otras. Y así fue como aparecieron las primeras neuronas, que veis ahí a la derecha. Un axón con mielina y otro axón sin capa de mielina, con distintos tamaños y armonizaciones que procesaban la información relevante. Las neuronas procesaban la información relevante. A ver si le entra a alguien en la puta cabeza. Cambio de hábitos. Cambio de hábitos. Cambio de hábitos. Para evitar la primera, cambio de hábitos. Cambio de hábitos. Esta es tal cual. Es decir, aparecieron, como he dicho, neuronas con distintos tamaños, con distintas armonizaciones, capaces de procesar la información relevante para la adaptación al medio y para la supervivencia. De ese modo, y durante largos periodos de tiempo, se fueron formando ganglios o agrupamientos neuronales que dieron lugar a los primeros cerebros o centrales biológicas encargadas de regular el funcionamiento de los organismos y la conducta de los mismos. A mí me parece impresionante, pero bueno, estamos aquí. Poco a poco, a partir de seres unicelulares, se fueron generando capacidades, es decir, el aprendizaje de esos organismos fue generando per se en él y en su contorno otra serie de situaciones y de células que fueron ampliando sus capacidades hasta que con la evolución y los siglos pues se fue formando un cerebro, que es la agrupación fundamental de neuronas a la que ha dado lugar la evolución. Un centro regulador de las funciones vitales, como la respiración, el metabolismo, la aportación de sangre o los tejidos, el movimiento, pero también como órgano inteligente, que es capaz de obtener, procesar y retener información externa e interna para construir formas pues cada vez más complejas de comportamiento y de supervivencia. Viendo la diapositiva anterior, pues es para cuestionarlo, ¿no? Bien, el ejercicio de toda esta importante función vital se logró en el proceso evolutivo mediante la selección natural de un instrumento extraordinario: las emociones. Por eso sobrevivimos. Y mirad bien la imagen porque es llamativo cuáles son las emociones que más activan los organismos. ¿Lo veis, no? Como alguno no entenderá inglés, que nos traduzca Nacho. Las más activadas son el amor y la felicidad. Happy, happy. Happy, happy. Que no sabemos inglés, pero hay cosas que sí sabemos. Bien, ¿no? La envidia, mira cómo se queda ahí abajo a la derecha. Y bueno, la gente, pues esa que no tiene ni... La depresión. Sí. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? No, ¿verdad? Me parece muy bien. Hala, pues a cascarla.